¿Cuántos milímetros cayeron en la región del Biobío específicamente en las últimas horas? Hay sectores que superaron los 130 milímetros en la provincia de Arauco, pero en Concepción específicamente 52 milímetros y con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el centro de Concepción. Delante hablé de la isla Quiriquina con rachas superiores a 180 kilómetros por hora. Queda en la bahía de Concepción. Yo había dicho en la bahía de San Vicente. Bahía de Concepción, hago ahí la corrección como corresponde. Sí, Omar está con nosotros en contacto desde Tomé, nuestro periodista que nos va a actualizar también lo que ha estado ocurriendo en la región del Biobío con las precipitaciones. Vamos de inmediato en contacto con él. Omar, ya te estamos viendo en pantalla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Claro, hemos estado monitoreando cuál es la situación en la región del Biobío. Sin embargo, nos dirigimos hasta Tomé, el sector La Veguilla, a unos 10 minutos del centro de Tomé, por un camino, la verdad que bastante complicado. Es un sector alejado, pero le queremos contar acerca de este drama que está viviendo una familia que se encuentra aquí junto a nosotros, que hace algunos meses solamente vivió la tragedia del incendio que afectó a gran parte de la zona sur de nuestro país y que lamentablemente se llevó varias viviendas. Una de estas, de la familia que nos acompaña acá, y que lamentablemente ahora, luego de varios meses de trabajo, lograron construir la vivienda de emergencia que ustedes están viendo en pantalla, y que producto de estos fuertes vientos se llevó parte de la techumbre, en realidad no parte, ustedes claramente ven en imágenes que fue una ráfaga o varias ráfagas bastante potentes de viento que afectaron a esta zona y que se llevaron de una, según nos comentaban estos familiares, este techo de una vivienda de emergencia que entregaron posterior a los incendios que se produjeron durante este verano. Me encuentro con María, con José y además con don Antonio, ¿cierto?, quienes son parte de los familiares afectados y nos quieren dar su testimonio producto de la situación que vivieron esta emergencia. María, primero, cuéntanos un poquito, ¿le entregaron esta vivienda hace cuánto? ¿Hace cuánto fue? 2 meses, 2 meses. Hace 2 meses. 2 meses. Y bueno, la situación ayer, ¿cómo partió? ¿Cómo se dieron cuenta que esto ya no podían rescatar lo que estaba adentro? Porque ustedes tenían cosas que habían comprado hace poco, luego de los incendios. Sí, no, teníamos todas las viviendas, estaban con todas las cosas porque faltaba la luz y el agua. Entonces nosotros ya teníamos nuestras cosas adentro esperando que trajeran la luz y el agua nomás. Y justo pasó esto, pues, empezaron los vientos fuertes y se voló el techo del vecino primero y después fue el de nosotros. Perfecto. Don José también nos recordaba que esto, bueno, una situación bastante lamentable porque perdieron todo. Acá había una vivienda producto de los incendios. ¿Cómo fue eso que ocurrió durante el verano? Sí, cuando empezaron los incendios acá había una vivienda formada. Vivía la hija con su niño y pasó esto de los incendios, entonces ya después ya pasó eso y vino la vivienda que ahora ustedes la ven ahí. Estábamos contentos porque ella iba a tener su vivienda, pero solamente que ahora con estos temporales que hubieron salió el techo volando porque la vivienda estaba bonita en sí, pero muy poco firme. Los clavos eran muy delgados para el techo, así que como ustedes lo ven ahí, salió de raíz el techo completo. Sí, oye, muy peligroso. Esto ocurrió durante el día de ayer, por lo que nos comentaba, y me imagino que menos mal que no había alguien atravesado, o sea, caminando por el lugar cuando salió esto, ¿no? Correcto. Nosotros cuando ya vemos que al vecino se le vuela el primer techo, nosotros tratamos de asegurarla acá, inclusive la amarramos de arriba con cordeles, para poder si a soportar, pero vino una raya muy fuerte de viento y le sacó completo. A Dios gracias que no había nadie en el camino, y si no hubiera hecho un accidente, algo que hubiéramos tenido que lamentar, pero con la gracia de Dios no pasó eso. Claro, pero nosotros estamos viendo en imágenes mientras les comento que el interior de esta vivienda de emergencia ahora se ve un poco más vacía, pero lo que nos comentaban es que el día de ayer estaba lleno de muebles, había un televisor, lavadora, o sea, todos los implementos necesarios para una casa, ¿cierto, María? Sí, tenía todas mis cosas ya compradas y no, se mojaron ayer. ¿Pudieron rescatar algo? ¿Qué hicieron con...? Sí, alcanzamos a sacar las cosas, pero algunas se echaron a perder. Sí.
¿Han venido autoridades a ofrecerle ayuda o por lo menos monitorear cuál es la situación? Sí, la alcaldesa vino ayer a ver lo que había pasado con las casas y la gente de la construcción igual que vinieron a desarmar el techo. ¿Les dijeron algo respecto a si estaba mal construida o cuál habría sido el problema? El problema fue lo del techo porque los clavos eran muy pequeños. Entonces la alcaldesa se dio cuenta porque ella misma vio. Dijo que no, que estaba muy mal terminada las casas. Por dentro estaba muy buena, pero el techo no estaba bien afirmado. Bueno, un drama familiar y otro dato que les quería comentar acerca de lo que están viviendo, que esta sería la tercera tragedia de la que son víctimas, porque ellos viven hace 15 años acá, llegaron a vivir acá producto del terremoto y el tsunami del 2010. Don José. Claro, yo vivía en Caleta Bagres, que queda al lado del balneario El Morro. Entonces, claro, vimos que afectó mucho el terremoto y, claro, los venimos para acá para arriba, compramos ese pedacito de tierra y los vinimos por más seguridad también. Pero acá... ¿Otro problema? Claro, hemos tenido 2 sorpresas más o menos que ya el destino lo... Pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto, pero lo mejor que no hubieron pérdidas humanas o algo, que un accidente que hubiera podido producir el techo con la caída. Entonces, gracias al Señor en ese aspecto no lamentamos nada. Admirable su fortaleza por todo lo que han tenido que vivir. Sí, ya estamos acostumbrados ya, así de que, bueno, Dios solamente el que da la fuerza y seguir adelante nomás. Y muy agradecido que hemos tenido harto apoyo de ella. Vino ayer con el temporal acá y lo explicó y ella tiene la intención de ayudar en lo más que se pueda. Muchas gracias, don José, te escucho. Sí, Omar, a ver, si tú dices admirable, sí, la resiliencia, la fuerza de ese vecino de Tomé que dice, bueno, nos vinimos para un lugar más seguro después del terremoto y el tsunami y se han encontrado con los incendios forestales y luego con estas lluvias, pero esta casa, lo que veo yo ahí en pantalla, es una casa a medio terminar. ¿Cómo le entregaron la casa a este vecino para que en definitiva la veamos así? Porque no está terminada esa casa aparentemente. ¿Cómo se la entregaron? Sí, mira, esa impresión que tienes tú es lo que ocurre después del temporal y los fuertes vientos, es que la casa se quedó así. Pero esta casa el día de ayer tenía techo, esos cables que ustedes ven colgando estaban bien puestos, producto de la fuerza del viento que se llevó de cuajo, podríamos decir, este techo de una, que incluso después tuvieron que desarmar en la calle para que no siguiera generando molestias, fue que finalmente dejó esta casa que se ve de una manera en que... O sea, ellos vivían en condiciones normales hasta anoche. Sin embargo, estaría lista. Ya, ellos vivían en condiciones normales hasta anoche. Eso mismo. Sí, ellos vivían en condiciones normales, tenían los muebles, estaba todo esto armado. Perfecto, y ahora, obviamente, nosotros nos encontramos con este panorama donde ya habían sacado las cosas y aparentemente habría quedado inutilizado esto porque por la humedad no sé si es recuperable este tipo de material. No, ahí nos queda más claro también el panorama, Omar. Omar, te quería hacer una consulta, si tienes información más allá de esto que está reportando desde Tomé, de afectación a quienes sufrieron también con los incendios forestales hacia el interior de la región de Biobío, Nacimiento, Santa Juana, en fin, alrededores. ¿Qué información manejas de cómo han sobrellevado los efectos del temporal? Sí, la situación ha sido bastante compleja, evidentemente por la cantidad de agua que ha sido bastante durante este día, además de producto de los vientos donde así ha habido afectación, pero por lo menos en términos de viviendas de emergencia, esta no ha sido mayoritaria. Nosotros nos encontramos con este caso, entiendo que Tomé son 3 las que se verían afectadas, de todas maneras estamos monitoreando porque queda bastante producto de este temporal de lluvia y viento que está afectando no solo a la región del Biobío. Omar, ¿y qué van a hacer los vecinos ahora en estas siguientes horas para poder claramente instalar un techo de aquí a la noche? Es bien complejo. Sí, mira, quizás, Omar, aprovechar de comentar lo que tú estás señalando y tomar las imágenes que ustedes están mostrando. Uno,
creo que tenemos que revisar nuestro estándar desde el punto de vista de las viviendas de emergencia. Ahí el lenguaje construye realidad y por lo tanto técnicamente uno suele llamarle refugio de emergencia. ¿Y por qué? Porque básicamente cada vivienda de emergencia debe adaptarse y debe ser diseñada de acuerdo a las condiciones donde esa vivienda va a ser instalada. Es decir, en Punta Arenas va a ser un tipo de vivienda porque, por ejemplo, los vientos habitualmente son diferentes. En el norte va a ser otro tipo de vivienda de emergencia o refugio de emergencia. Y en esa zona sabemos que más allá de este temporal tenemos situaciones de orden meteorológico. Claramente hay que revisar si efectivamente esa estructura estaba completamente armada. Llama mucho la atención que haya sido el techo completo el que salió producto del viento y entre otras cosas también tiene que ver con el entorno. Mira, si ahí cuando ustedes muestran un poco el exterior a través de la ventana de esa vivienda, vamos a percatar un poco lo que decía Alejandro. Vamos a ver, por ejemplo, una vegetación un poco más grisácea. Vamos a ver una vegetación que básicamente ese color nos muestra que esa fue... Ahí, por ejemplo, vemos una vegetación verde. Claramente esa vegetación es una vegetación que está bien, que está sana, que no fue afectada por los incendios forestales, pero vamos a ver una vegetación cercana a la casa dañada, que vamos a ver la grisácea. Esa, por ejemplo, esa es una vegetación que ha sido afectada por los incendios forestales. ¿Qué tema tenemos ahí? Primero, para el verano, combustible disponible. En segundo lugar, tenemos básicamente combustible que ya está muerto, que frente al viento, frente a la lluvia, ese combustible o ese arbolado va a caer. No solamente puede dañar una persona, puede dañar infraestructura, sino que además... Tal como es disponible en el verano para incendios forestales, en el invierno es disponible para hacer de una u otra manera un escombro que va a ir aguas abajo, va a ir ladera abajo y eso va incrementando, entre otras cosas, las posibilidades de inundación. Por lo tanto, técnicamente ahí hay que hacer un manejo de esa zona, tanto para ahora como para el verano también. Oye, Michelle, a propósito, porque ahí estamos viendo unas estacas que están como sosteniendo una parte un poquito más alta en donde está la casa. Ya no están esos árboles en buena salud, con raíces firmes para que sostengan el terreno. Si sigan las lluvias así, en un invierno que estamos en otoño, falta toda la temporada. Incluso, y en una zona como Tomé, como Lirquén, como Penco, donde se ubican las casas en sectores de borde de montaña, de cerro, hay peligro, por ejemplo, que haya desprendimiento de tierra en donde se ubican estas casas, por ejemplo, producto de la sobrehumedad de la tierra. Absolutamente, y lo que estamos teniendo desde ya, lo que tú dices un poco la sobrehumedad, o sea, hoy día ese terreno está más húmedo, más frágil que la semana pasada. Por lo tanto, si tenemos lluvia, cada vez va a ir fragilizándose y va a ir lo que se dice saturándose el suelo. Exacto. Y por lo tanto, podríamos decir, cuando tenemos vegetación, cuando tenemos suelo básicamente vegetal, eso es una esponja que va a tener dos elementos. Uno, va a sostener, pero en otras partes también va a absorber el agua y nos va a permitir entonces, miremos ahí, por ejemplo, mira, lo mismo que tú señalabas, esa caída no tiene vegetación, por lo tanto la posibilidad de que eso se desprenda y baje es más importante. Y como la casa está ahí, la verdad es que ahí debería hacerse un manejo de contención, porque frente a una siguiente lluvia importante, la verdad es que podría haber una afectación a el lugar donde esa casa está asentada y por lo tanto la inestabilidad del suelo sea más importante. Eso lo vemos muchas veces en Valparaíso. Sí, en todos estos sectores en donde se construye en laderas de cerros, ahí Concepción está lleno de poblaciones, Tomé, como decía, Lirquén, Penco, en fin, que tienen estas características y claro, luego de los incendios forestales no está esa raíz firme del árbol que te ayuda a sostener el suelo. Queda la tierra resplandecida, quedan los escombros, queda una serie de elementos que además contribuyen a hacer que cualquier alud, por ejemplo, comience a hacerse mucho más firme también hacia la pendiente, empieza a arrastrar con más fuerza todo. Esto es una cadena. Mira, quiero hacer un símil con lo que ocurrió hace ya bastantes años. La erupción del volcán Chaitén. Se inundó Chaitén. Pero ¿qué es lo que pasó? Es que había nieve, hubo lluvia, entonces el agua tiene memoria. El agua, ¿por dónde bajó? Por el río. Y esa agua traía material, traía lodo, traía material arrastrado como podría ser material vegetal y en un momento dado llega un puente y eso se transforma en un verdadero tapón y por lo tanto viene la gran inundación. Es decir, nosotros estamos viendo aquí
pero no estamos viendo lo que se dice aguas abajo. Y por lo tanto, aquí hay un encadenamiento de hechos que puede llevar a que kilómetros más abajo se genere un daño o una inundación importante. Por lo tanto, aquí literalmente, como se dice, hay que mirar el bosque, no solo hay que mirar el árbol. Claro que sí. Bien, nos dicen con el hashtag Despierta con CHB, en Molina, también región del Maule, sectores con más de 18 horas sin luz. No hay comunicación, dicen, con la compañía eléctrica en Molina. Con el hashtag Despierta con CHB se están comunicando con nosotros. Omar Sangüesa, te dejamos allí en Tomé, también atentos a lo que pasa con esos vecinos, cómo van a ser las próximas horas. Claramente allí no se puede vivir de aquí hasta el resto de la jornada. Habrá que ver qué es lo que ocurre con ellos también. Estamos preocupados también de estos vecinos que quedaron en esas condiciones con sus viviendas de emergencia. Michelle. Sí, un tema. Corte de energía eléctrica, sobre todo en esos sectores donde no hay tantas antenas como en las zonas, por ejemplo, urbanas. Debemos saber que las antenas de telefonía funcionan producto del suministro eléctrico. Después del 2010 se aumentó el estándar y hay más capacidad de resistencia de las antenas eléctricas en términos de su funcionamiento. Pero esto es muy importante comprender. Esto no es como abrir el agua y pensar que el agua siempre va a salir por la llave. Aquí en algún momento dado la antena puede dejar de funcionar. Por lo tanto, en materia de preparación, siempre hay que tener no la confianza absoluta en el celular, sino que tener un plan alternativo de comunicación, ya sea para emergencias, con los seres queridos que muchas veces están en otras regiones y se preocupan, y por lo tanto siempre hay que tener esos dos elementos. No quedarnos y entrar en la cultura que creemos que el celular siempre va a funcionar, porque eso depende también de un sistema, y este sistema se alimenta y funciona gracias a la energía eléctrica.